Hola, buenas tardes. Soy Eduardo Pérez Oribe. Los saludo desde la ciudad de Aventura. Mientras van sumándose los que están registrados al día de hoy, les voy a compartir una pantalla donde están la información de Mercedes y la mía. Aquí veo que ya hizo ingreso Mercedes. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, aquí desde Doral y allí desde, perdón, aquí desde Aventura y allí desde Doral. Exactamente, aquí estamos, Así estamos, pues en dos hoy ciudades de Miami-Dade, desde distintas. Miami-Dade, en el sur de Florida, aquí desde Estados Unidos, y mientras damos la bienvenida a los más de 70 registrados que tenemos en nuestra presentación de hoy, les vamos a compartir la primera pantalla donde van a encontrar la información de Mercedes y mía en cuanto a los números de WhatsApp. Le queremos agradecer, ¿verdad, Mercedes, a todos los que durante la semana se han comunicado con nosotros, inclusive a aquellos que extrañaron que el miércoles no estuviésemos. Gracias. Ahora vamos a estar siempre los días sábados a las 5 de la tarde, hora de Miami. Vamos a darles unos minutos a los que se siguen sumando, que se van conectando de a poco. Y si te parece, Eduardo, me gustaría comenzar hoy comentando algunos aspectos de Miami, de Florida y de los argentinos que vivimos acá. Muy bien. ¿Te parece? Excelente. Porque a veces no se tiene dimensión de la cantidad de gente que se ha mudado a Miami o al estado de Florida, no solamente los inversores, sino las personas que han apostado por instalarse, radicarse con su familia por distintos motivos. Y para que tengamos una idea, ¿no? Estos datos que les voy a compartir son del último censo que se hizo del año 2017, o sea, están un poco viejitos los números, pero es lo único que tenemos. Lo más actual. Claro, tiene 3 años, pero bueno, imagínense esos números aumentados. En Florida somos 130.000 argentinos. Bastante, ¿no? Mucho. En Estados Unidos en general... Vamos a decirle que en Florida somos aproximadamente unos 20 millones de personas. Exactamente. En Estados Unidos 280.000 argentinos. En todo el país. En todo el país. Donde hay Así más de es. 340 millones de personas viviendo. La concentración en Florida es muy grande. Somos una minoría dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos. Solo los argentinos representamos un 1%. Ya. Pero atención con este dato. ¿Sabés cuánto aumentó la población argentina en Estados Unidos desde el año 2000? No. Un 158%. 158%. Ojo, esto es hasta 2017. Sí, sí. Nos quedan 3 años afuera. Sí, y si tenemos en cuenta las llamadas y contactos que nosotros estamos recibiendo últimamente, creo que rápidamente ese número y ese porcentaje va a subir. Exactamente. Esto también tiene relación con por qué para el tema migratorio los argentinos califican bien, digamos. Porque tampoco es que somos tantos. Sí. Solamente un 1% de la población hispana del país. Sí. Y además hay otros motivos por los cuales calificamos bien para Estados Unidos. El 70% de los residentes argentinos en Estados Unidos hablan inglés. Un 70%. Porcentaje alto. Sí, el nivel académico es muy alto. La mayoría tiene secundaria y universidad. El poder adquisitivo del argentino en Estados Unidos es bueno. Es del más alto en comparación a otras comunidades hispanas. ¿Qué otro dato podemos comparar? Este es interesante. El 60% de los argentinos en Estados Unidos son dueños de su vivienda. Eso quizás es porque lo trae de tradición de Argentina, ¿no? Ser dueño del lugar donde vive.
Es un tema cultural, ¿no? Es un Y tema eso cultural, sí, lo traemos acá también. claro. Los argentinos están, en primer lugar, en Florida. Segundo lugar, California. Tercer lugar, Nueva York. Esos son Así, los 3 así está, lugares elegidos. desparramados por el país. Ahí está. Bien. ¿A qué se dedican? No están contando a Tony, que está en Detroit y su familia. Ahí está. Bueno, hay algunas excepciones. ¿A qué se dedican los argentinos? Mayormente. A real estate, a Bien. construcción, a ese Bueno, rubro. Parece doy que fe que en mis sí. clases de real estate siempre hay un porcentaje importante de argentinos. Sí, en Florida especialmente. Es la Claro, actividad más desarrollada por la comunidad argentina. sí. Todo lo vinculado a los negocios inmobiliarios. Ujú. ¿Y cuáles son los extranjeros que más invierten en Miami? Y probablemente canadienses, No, argentinos. argentinos. Así es. Bien, bueno. Qué dato, ¿no? Bienvenidos. Ahí está. Bueno, no estamos hablando de los grandes inversores y los grandes desarrolladores argentinos, como pueden ser Faena, Constantini, Ujú. Jorge Pérez, Sí. Groskopf o Bueno, Fortuna, Coto los hermanos de Fortuna, o Coto. Coto. Esos son los grandes desarrolladores argentinos aquí en Ujú. Miami y en la Florida, pero hay muchos pequeños Así es. inversores. Y a Así lo es. mejor hay futuros inversores que nos están escuchando. Seguramente. Así que le damos la bienvenida a las más de 70 personas que hoy nos están siguiendo aquí en nuestra presentación. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces, Mercedes, Comenzamos. con la presentación de hoy. Yo tengo preparada una serie de imágenes. Vamos a comenzar por algo que los que nos vienen siguiendo desde hace ya varias presentaciones, tanto en forma online como presencial, lo saben, pero es bueno para los que se han agregado, que nos dedicamos a la actividad desde el año 1989, que es el año en el que me mudé aquí a Miami. El otro día cumplí 31 años en la ciudad. Lo hacemos de una manera integral, lo hacemos a través de diferentes empresas que forman parte de nuestro grupo. La reunión anterior, el sábado anterior, habíamos hablado de inversiones en Detroit y eso lo hicimos a través de Invest de TW. Hoy vamos a hablar de inversiones en Florida y eso lo hacemos a través de Intertrust Realty. Y en los próximos días y sábados siguientes hablaremos de temas vinculados con hotelería, por ejemplo, Western, Hostling, la escuela de hotelería, los negocios internacionales, que lo vamos a hacer y lo hacemos a aquellos que quieren colocar un primer pie en Estados Unidos. Vamos a recordarles a los que hoy nos escuchan que el sábado próximo hablaremos del tema franquicias y tendremos 2 invitados especialistas en el tema, ya sea para el que quiera traer su franquicia a Estados Unidos o para el que quiera adquirir una franquicia y hacer de ello un negocio en el país. Y tenemos también nuestra radio online en M Miami, por donde se transmite también esta presentación. Hoy nos vamos a ocupar de inversiones en Miami. Es algo que venimos haciendo desde hace muchos años. Particularmente tengo una licencia de broker en el estado de Florida. Soy profesor en Gold Coast, que es la principal escuela en el estado de Florida para la obtención de la licencia de bienes raíces. Yo tenía un video aquí, pero lamentablemente no lo puedo compartir en la pantalla, así que se los vamos a enviar, Mercedes, por chat o por email a todos los que están asistiendo hoy, que es muy interesante porque muestra cómo Miami, en definitiva, más allá de que esté detenida hoy, es una ciudad pujante y que el estado de Florida va a seguir como lo ha sido siempre. Para hablar de Florida vamos a ubicarlo, estamos en el extremo sureste de los Estados Unidos, y allí está la península de Florida en la que vivimos, desarrollamos nuestras actividades. A mí siempre me gusta hacer como un juego cuando tengo a la gente enfrente, pero lo vamos a hacer de todas maneras, ¿no? Cuando uno piensa del estado de Florida y de Miami, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Y vamos a hacer el juego entre nosotros, Mercedes. Pues a la Dale. cabeza a uno le vienen las playas, el lugar de compras, los grandes centros comerciales, South Beach, Ocean Drive y toda la vida de movimiento de ese sector de la ciudad, los cruceros. El puerto de Miami es el primer puerto de cruceros del mundo.
la cercanía con Walt Disney, con Disney World, con todo lo que tiene que ver la magia allí en Orlando y sus alrededores, el centro espacial en Cabo Kennedy, y todo eso es Florida, en realidad es todo eso y mucho más. ¿Qué es ese mucho más? Bueno, vamos a hablar de que Florida es el cuarto estado del país en cuanto al Producto Bruto Interno. El cuarto estado en un país que hay 50 estados. ¿Cuáles son los primeros estados o los que anteceden a Florida? Bueno, el primer estado del país en cuanto a Producto Bruto es California, que es equivalente a la economía de Francia. El segundo estado es Texas, después Nueva York, después el estado de Florida. Si el estado de Florida fuese un país independiente, ocuparía el lugar número 16. O sea, el estado de Florida se reuniría en el grupo de los 20. El gobernador de Florida estaría reunido allí si Florida fuese un país independiente. También cabe mencionar que el estado de Florida es el tercero del país en cuanto a cantidad de habitantes. ¿Quiénes vienen primero? Primero está California, luego está Texas, después está Florida. Florida está en tercer lugar desde el año 2015, en el que pasó a Nueva York, y Nueva York quedó en el cuarto lugar. Todo eso es característico de este estado de Florida en el que nosotros tenemos la fortuna, la suerte de vivir. Miami es el aeropuerto de mayor tráfico con Latinoamérica y el segundo internacional del país. ¿Qué más podemos decir de Miami y de Florida? Bueno, Miami es la segunda ciudad en el país, después de Nueva York, como centro internacional de la banca. Eso se concentra básicamente en Brickell. El área de Brickell y los alrededores es el segundo distrito financiero de los Estados Unidos. Un dato importante, y mencionabas el tema de personas, en este caso argentinos, cuántos viven. Bueno, al estado de Florida se reciben aproximadamente 600 nuevos residentes por día. Así que, ¿cuántas personas vienen a vivir aquí al estado de Florida? Otro dato interesante, Florida ocupa el tercer lugar en Estados Unidos como exportación de alta tecnología. Miami puntualmente es la mayor puerta de negocios entre Latinoamérica y el Caribe. Y mira este dato, Mercedes, porque en verdad nos va a sorprender, como me sorprendió a mí cuando lo leí y lo busqué. El índice de desocupación en Florida en febrero, hace 2-3 meses atrás, 2.8%. Prepandemia. Claro, ¿No? convengamos que Florida, para la ciudad de Miami, el mes de febrero es el mes de los grandes acontecimientos, y que este año particularmente tuvo un acontecimiento extra, como fue el Super Bowl, la final de fútbol americano de los Estados Unidos. Todo eso pasó hace 2-3 meses atrás, en febrero. El índice de desocupación llegó a 2.8%, un récord, ¿no? Y también hablemos de que en el estado de Florida hay una proyección de crecimiento muy grande. Aproximadamente ahora somos unos 20 millones de personas, los próximos 10 años va a crecer un 50%. ¿Y por qué crece el estado de Florida? Bueno, entre otras cosas, por su gran conectividad, por su inmejorable clima, por la gran posibilidad de hacer negocios. Ese video que lamentablemente no se los puedo mostrar ahora, pero se los hago llegar, que es un video que me transmitió Mercedes hoy a la mañana. Habla de miles de compañías radicadas en Florida, todo el negocio internacional que se hace del estado de Florida. O sea, todos estos números son más que alentadores para aquel que está pensando en invertir, en comprar, en vivir en un lugar como es el estado de Florida. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Mercedes? En la lista de preguntas que puedan ir apareciendo, si hay algo, si tienes algo para preguntarme, si no, avanzamos. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. No, todavía no. Podemos seguir, ¿eh? Seguimos. Y aquí me gusta hacer unas comparaciones, porque muchas veces uno dice, bueno, el estado de Florida y todo lo que dijimos. Empezamos pensando que en el estado de Florida uno se acuerda o lo primero que piensa es en las playas. Terminamos diciendo que es el segundo distrito financiero del país, donde está el puerto más grande del mundo, y todo lo que acabábamos de mencionar. Vamos a hablar en números. ¿Cuánto representa en Florida el Producto Bruto Interno del estado de Florida? Me resultó difícil escribirlo, porque son 1.036 millones de millones. 1.036 millones de millones. Vamos a compararlo con el Producto Bruto de los que nos están escuchando, de
los países de donde nosotros procedemos. Y así vamos a compararlo con Colombia, 350.000 millones de dólares. Vamos a compararlo con Perú, 228.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con Chile? 260.000 millones de dólares. Ecuador, 109.000 millones de dólares. Costa Rica, 59.000 millones de dólares. Argentina, 445.000 millones de dólares. Venezuela, en la lista que tenemos aquí, 70.000 millones de dólares. Si tomamos el estado de Florida, fíjense que es una economía más grande que la suma de varios de los países que continúan en la lista. Es 3 veces la economía de Florida, como 4 veces la de Perú, y así. Estamos hablando de un estado dentro de los Estados Unidos. ¿Cuán tan poderoso es el estado de Florida? Bueno, dijimos que era la 16 economía del mundo. Es un gran país en sí mismo, ¿no? Es un gran estado país en que sí es mismo. más grande que un país. Claro. Exactamente. No es solamente lo que quizás a uno primero se le viene a la mente como eran las imágenes que mostrábamos. Playa, compra. No, es eso, sí. Es eso y muchísimo más. Y muchas otras actividades que obviamente no vemos cuando visitamos la Florida como turistas, ¿no? Exactamente. Y hoy justamente, Mercedes, en estos temas de inversiones vamos a hablar de aquellos lugares donde el que llega a Miami como turista no recorre, y no ve o no sabe que allí hay grandes oportunidades para invertir. Vamos a hablar entonces, sí, de qué pasa cuando uno busca invertir. Siempre lo hemos dividido en 2 grandes ramas, ¿no? Si lo que estoy buscando es una tasa de retorno emocional. Nos referimos a una tasa de retorno emocional cuando de lo que me voy a preocupar es de que la propiedad que voy a adquirir esté sobre el mar, o que mire el agua, o que esté a pocos pasos de Lincoln Road, o en Brickell, o en algún lugar donde me gusta, pero que no necesariamente en el tema de números me va a reportar un beneficio económico. Bueno, Eduardo, es que invertir en algo que te va a dar placer, que te va a dar calidad de vida, que vos imaginás tu futuro cuando te retires disfrutando con tu familia de la vida. O sea, eso tiene una gran rentabilidad y capitalización, ¿no? Muy difícil de llevar a números. Exactamente, eso el valor se lo pone uno. El valor lo pone uno, y en este caso Miami es un gran acogedor para aquel que busca una alta tasa de retorno emocional. En este caso uno tiene en cuenta sus objetivos y algunas cuestiones muy particulares. Puedo querer comprar una propiedad cerca de la universidad porque mi hijo va a ir a estudiar a la universidad, o porque hago negocios en Brickell, entonces quisiera tener un apartamento en Brickell para cuando llego a Estados Unidos, a Miami puntualmente, y que me quede cerca de donde hago negocios, o de la playa, algo que lo lleva a uno a tomar una decisión que no está basada en un número. Claro, sino en un proyecto de vida, tal vez. En un proyecto de vida, exactamente. Y así Miami, la verdad es que esa imagen lo dice casi todo, ¿no? Ofrece desde los grandes condominios, que es el edificio Biscayne, allí frente a Bayside, prácticamente un resort. Nosotros nos ocupamos en la época en que allí había un hotel que se llamaba Everglades, que fue demolido, que luego se transformó en el edificio Everglades, y que luego lo agarró la explosión de la burbuja inmobiliaria, cambió su nombre porque estuvo a punto de fundir, de quebrar, el desarrollador, que finalmente falleció caminando aquí en el golf, alrededor del golf donde yo camino en Aventura, y que hoy es el edificio Biscayne. 2 torres, 3 piscinas para que siempre en algún momento del día el sol le dé, que es un edificio emblemático en el downtown de la ciudad de Miami. Aquí podemos ver este tipo de edificios o de propiedades donde uno las adquiere no necesariamente porque va a sacar la rentabilidad máxima que espera, sino porque, bueno, miren qué vista desde ese balcón al escenario de Bayside, y al puerto de Miami, por ejemplo. Ahora, si uno lo que busca es un retorno racional, quiero que lo que invierto me genere tanta rentabilidad, o quiero que con lo que hoy compro pueda obtener
tanta capitalización en tanto tiempo. Ahí, como siempre decimos, nos vamos a basar en la curva de las fases de los ciclos económicos. ¿En qué momento estamos? ¿Estamos en el momento donde los precios están más bajos históricamente? ¿Estamos en un momento de recuperación? ¿O estamos ya en el techo de esos precios y donde probablemente vayan a disminuir? Para eso vamos a mostrar un gráfico de qué pasó con los precios en Miami desde el año 1988 hasta ahora. Bien, ahí cómo se ve claramente qué había pasado cuando estuvimos en la burbuja inmobiliaria. Aquí. Eso fue en los años 2007, 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y los precios cayeron drásticamente en poco tiempo. Después de haber incrementado desde el año 1988, todo el tiempo que le llevó este crecimiento, que se produjo prácticamente aquí, en el 2001. Allí comienza una tendencia positiva de los precios que desemboca en la explosión de la burbuja inmobiliaria. Una explosión de la burbuja inmobiliaria que prácticamente llegó hasta finales del 2012. Aquí comenzó a revertirse. A crecer nuevamente. A crecer nuevamente. El gráfico es un promedio y en algunos casos tenemos que decir que hoy los precios están por arriba de lo que fueron los precios en la época de la burbuja inmobiliaria. Ejemplo de ciudades donde eso pasa. Sunny Isle, ciertas zonas en Brickell, o Brickell en sí, la playa en general, Miami Beach. Hoy nos encontramos con precios que están por arriba de lo que fueron en la época de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Eduardo, muchos nos preguntan si ahora, en consecuencia de la pandemia y del parate de la actividad económica, puede ser que los precios bajen un poquito, se acomoden. Y yo creo que tendríamos que mencionar, Mercedes, algo que en alguna de las presentaciones lo dijiste, y es que en Miami ya los precios venían acomodándose, y sobre todo en ciertas áreas, por varias razones. Entre otras, por la sobreoferta de unidades nuevas. Si nos remontamos a qué pasó en Miami en los últimos 2 años, bueno, la realidad es que en Miami en los últimos 2 años se han terminado de construir edificios que tienen, ¿cuántas unidades? 500 unidades, 400, 300 unidades cada uno de ellos, y han salido al mercado miles de unidades. La demanda es tan rápida para absorber esa cantidad de unidades que salen al mercado, y la realidad nos muestra que no. De hecho, las estadísticas nos dicen que le llevaría aproximadamente 2 años a la ciudad, a la demanda, a poder absorber la oferta. Con lo cual, ante la pregunta de qué pasa con los precios o qué van a pasar con los precios, yo diría que independientemente de la emergencia sanitaria que hoy vivimos, los precios ya tendían a bajar. ¿Esta situación puede hacer que bajen algo más? Es probable que lleve a que baje algo más, sobre todo en determinadas zonas. Así como nosotros mismos estamos viendo. Ahora, Eduardo, no es lo mismo un edificio que que recién se estrenó y que hay 200 departamentos a la venta, que fueron inversores, que lo compraron en P-Construcción y ahora todos quieren salir, a, por ejemplo, un barrio de casas residencial más alejado de la zona turística, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar específicamente ahí, porque creo que ahí es donde está la gran oportunidad para el que busca no una rentabilidad emocional, sino una rentabilidad racional. Lo voy a llevar a números. ¿Cuánto me cuesta? ¿A cuánto lo alquilo? ¿Cuánto voy a capitalizar en X cantidad de tiempo? Eso lo voy a lograr en ciertas áreas de Miami, como bien estás diciendo. Cuando hablo de Miami, en realidad me refiero a Miami y todos los alrededores de Miami. Lugares donde, por ejemplo, está cambiando la zonificación. Lugares donde se están haciendo desarrollo. Vamos a avanzar en la presentación, porque así nos vamos a encontrar. Perdón. Así nos vamos a encontrar donde justamente qué es lo que tenemos que hacer. Pues buscar aquellas zonas que se están desarrollando. Y entre ellas la que hemos detectado en Miami-Dade es el sur de Miami-Dade. ¿Por qué el sur? Tiene su explicación. Es el lugar donde hay tierra.
Para construir en Miami Beach, si alguien hoy quisiese construir en Miami Beach, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer, primero comprar algo que ya está construido, si le permiten demolerlo y construir ahí. No hay tierra disponible en Miami Beach para construir. Sin embargo, hacia el sur del condado Miami-Dade, llámese Homestead, Florida City, que tradicionalmente era la zona agrícola de la ciudad, del área, bueno, ahí hay una transformación. Es muy probable que uno esté familiarizado con la Florida Turnpike. Si llega a Miami, va a Orlando y va manejando, Florida Turnpike es la autopista que seguramente va a recorrer. La va a recorrer de Miami al norte. ¿Qué pasa de Miami al sur? Porque esa autopista nace justamente en Florida City, en la ciudad continental más austral de Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasó con esa autopista en los últimos años? La han ampliado. Y donde había 2 carriles, ¿cuántos hay ahora? 4, y en algunos tramos hasta 5. Aquí nada se hace porque sí. Nosotros siempre hablamos de la importancia de ir a las reuniones en la ciudad, al City Hall, a la municipalidad. Uno se entera de lo que va a pasar. Si la ciudad amplía las autopistas, ¿qué va a pasar? Definitivamente va a crecer la zona por donde esas autopistas pasan. Y eso es lo que venimos viendo desde hace ya un tiempo. ¿A qué zona nos estamos refiriendo? Bueno, si Miami está aquí, nuestra oficina está en Miami Beach, Mercedes está en Doral, yo estoy un poquito más arriba aquí en Aventura, nos estamos refiriendo a Homestead y Florida City. Esas son 2 ciudades que tienen un gran crecimiento y que lo venimos viendo ya desde hace unos cuantos años. De hecho, Mercedes, nosotros nos hemos reunido con el alcalde de Florida City en más de una oportunidad. Seguramente que algunos de los asistentes a esta charla habrán ido a Los Cayos, de la Florida, de turismo. Bueno, seguramente han pasado por ahí, ¿no? No tienen opción de no pasar. Claro. Todo el que vaya para los Keys, el primero es Key Largo y el último es Key West, sí o sí tuvo que pasar por Florida City. Y al lado están los Everglades, que también es otro paseo bien turístico, ¿no? Donde están los cocodrilos. Así es, y al lado están los Everglades y todo el sector de agricultura que a través de cambios de zonificación se va transformando y se incorpora a lo que es Homestead y la parte urbana de Florida City. Vamos a hablar un poco sobre esas zonas y qué hay en esas zonas. Bueno, hay muchas villas como las que vamos a ver a continuación. Completamente nuevos, son nuevas, con sus cocinas, sus living, muy cómodas, estacionamientos delante, lugares de recreación. ¿De qué valores estamos hablando de inversión? ¿No? Muchas veces uno piensa en Miami, bueno, en Miami tengo que invertir cientos de miles de dólares. Sí, millones de dólares puede invertir si gusta. También. El penthouse de Faena, convengamos que se vendió hace unos años atrás en más de 60 millones de dólares. Uno puede ir desde 60 millones de dólares y a mucho menos. Lo que estamos mostrando en este momento es una inversión de $182.400. Tiene 2 dormitorios y un baño y medio. Nuevo, completamente nuevo. ¿Dónde está? En una zona de un muy buen acceso. ¿Van los turistas a esas zonas? No es una zona turista. Sí van, como mencionaba Mercedes, cuando van hacia Florida, hacia Key Largo o hacia Key West, pero si no, básicamente no va el turista para esa zona. Pero justamente esto es para comprar y alquilarle a gente que vive en Miami, la ciudad. Digamos que toda esa zona también tiene vida propia. En Homestead está la base aérea de los Estados Unidos, que cubre el sureste del país. Y también está el autódromo, así como otras actividades que no necesariamente hacen que quien viva en Homestead tenga que ir o movilizarse fuera de su ciudad. Y lo mismo pasa en Florida City. Además hay una gran actividad agrícola. Ahí se plantan todas las frutas tropicales, todas las verduras, están todos los viveros que abastecen a todos los jardines de la Florida. Es una zona de mucha producción y vive muchísima gente, muchísimas familias que se van mudando allí porque también es más accesible para ellos poder comprar su vivienda o alquilar, ¿no? Buenas escuelas,
centros de recreación. Es una zona que, bueno, se construyó el Hospital Baptist y eso le dio una gran fuerza. Eso se construyó hace varios años atrás. A partir de la construcción de esta sede del Hospital Baptist, se construyeron primero 2 hoteles, se terminó de construir un tercer hotel hace pocos meses atrás. O sea, todo eso le va dando mucha vida a una zona que hasta no hace mucho tiempo atrás era prácticamente solo agrícola. Creo que teníamos alguna pregunta por allí, Mercedes, me parece. Sí, vamos a ver las preguntas. Bueno, Alejandro nos está preguntando sobre Doral, así que después podemos hacer algún comentario Bien. sobre Doral, que es una zona que ha crecido mucho, muy cerca Sos del la aeropuerto. especialista en Doral, es tu Ahí área. está, muy bien, después le contestamos a Alejandro. Y hay ¿A qué otro distancia? Sí. Sí. Pregunta Rafael, ¿a qué distancia y tiempo está esta zona desde el downtown de Miami? Media hora. Media hora del downtown de Miami. El acceso es muy, muy fácil. Es toda autopista. Y convengamos que media hora, si no es la hora pico de un viernes a las 4 de la tarde. Claro, y depende por qué autopista tome, ¿no? Si va por el Turnpike, si va por la US One, a lo mejor se demora un poquito más. ¿Y por qué me refiero a un viernes a las 4 de la tarde? Porque como esas ciudades son camino para los Keys, aquel que quiere pasar el fin de semana en Key Largo, o en Marathon, o en Key West, bueno, toma esos caminos. Pero si no, media hora es lo normal desde el downtown de Miami hacia esas áreas. ¿Alguna otra pregunta, Mercedes? No, ninguna otra. Ahí estamos viendo la imagen de este nuevo complejo de townhouse, ¿no? Así es. Que se ha construido. Bueno, yo voy seguido por la zona y la cantidad de barrios nuevos que se están construyendo es realmente enorme. Impresionante. Sí, llama la atención. Los barrios, la infraestructura. Yo recuerdo cuando comencé a visitar esa zona hace ya muchos años atrás, para ir al City Hall, a la municipalidad, uno tenía que ir a 2 o 3 edificios diferentes. Me sorprendió cuando se inauguró el nuevo centro de administración de la ciudad, el nuevo City Hall, la nueva municipalidad. Toda con tecnología, eso muestra hacia dónde va el crecimiento. Definitivamente, el crecimiento en el condado de Miami-Dade va hacia el sur del mismo, hacia estas ciudades que son Homestead, Florida, sí. Daniel nos pregunta qué rentabilidad tienen este tipo de propiedades. Ya se la vamos a mostrar un poquito más adelante, así que Daniel... Okay. Y Walter pregunta sobre los huracanes también. Bien, buen punto. Buen punto. Homestead fue la zona que se afectó, que prácticamente desapareció parte de la ciudad, con el huracán Andrew. El huracán Andrew fue en agosto del año 1992. ¿Qué pasó a partir de ese huracán? Cambiaron los códigos de construcción. Las ciudades aprendieron, a partir de ese huracán, de que tenían que tener códigos de construcción diferentes. Y así todo lo que se construyó después de ese año cumple con estos nuevos códigos de construcción. Eso lleva a que quien adquiere una propiedad como la que acabamos de ver, o las que vamos a seguir viendo, prácticamente quedan herméticas ante la llegada de un huracán. Nos ha pasado con diferentes propiedades que nosotros administramos en esa zona en estos últimos años, y es realmente sorprendente como la gente ni siquiera se tiene que mudar en esos días, se queda dentro de las casas, no sufre ningún tipo de daño por la llegada de un huracán. Así, el tema huracán está resuelto hoy en día, repito, después de aquel gran huracán que fue Andrew en el año 1992. Aquí tenemos otro barrio, que son casas, ya en Florida City. Nosotros venimos manejando este complejo de casas desde hace muchos años, son 200 casas, y ¿cuál es la particularidad? Vamos a contar un poquito de historia de qué ha pasado y por qué hay oportunidades que uno no tiene que dejar pasar. Estas propiedades, antes de la burbuja inmobiliaria, se vendían en $240.000. Después de la burbuja inmobiliaria se llegaron a vender hasta en $59.000, $60.000. Hoy
las últimas que hemos vendido en la zona están en el orden de los 153, 155 mil dólares. Estamos hablando de casas que tienen entre 3 y 4 dormitorios, como pueden ver, totalmente equipadas, sus cocinas, baños, jardín adelante, jardín atrás. Todo eso entonces nos lleva a un tipo de inversión en Miami que a uno le va a permitir lograr rentabilidad y capitalización. Vamos a hablar ahora también, Mercedes, si te parece, de qué pasa en Broward, que es nuestro Sí, nos vamos al norte. Ya condado estuvimos vecino. en el sur, ahora nos vamos para el norte. Exacto. El Vamos a ir norte hacia también el está norte. creciendo muchísimo, Eduardo, ¿eh? Mucho. ¿Por qué Mucho. crece esa zona? Porque cambia la zonificación. Uh-huh. ¿Dónde está ubicada esa zona? Vamos a mostrarla aquí. Volvemos otra vez bueno, en este caso Miami Beach, donde está nuestra oficina, Aventura, donde estoy yo ahora, Doral, donde está Mercedes, y aquí termina, Aventura es la ciudad más al norte del condado Miami-Dade, y aquí termina el condado y comienza lo que es Hollywood. Aquí en verdad está primero Hallandale y después Hollywood. Todo eso ya pertenece al condado de Broward, el cual Fort Lauderdale quizá es una de las ciudades más conocidas dentro de ese condado. Estamos muy cerquitas de ese lugar. Sí, sí. Y mira, al lado está Pembroke Pines y un poquito También. más arriba Weston, Así que es. son zonas donde se han instalado muchísimas familias argentinas que se han mudado en los últimos 5 o 10 años, te diría. Sí, correcto. Son lugares muy elegidos por los que se mudan, entre otras cosas porque tiene muy buenas escuelas, lugares para recreación, centros de deporte, amplios. Es la versión hacia el norte de lo que está en el sur, y en mejor calidad inclusive. Sí, es como si dijéramos vivir en Pilar o en Benavides o en Tigre, como para hacer un paralelismo, ¿no? Para los argentinos que nos están escuchando, Weston fue lo que inspiró a Constantini a hacer Nordelta. Exactamente, es muy parecido. Muy parecido. Y además muchos turistas argentinos llegan hasta ahí cerca, porque ahí donde dice Sunrise, claro, por ahí está el famoso Sogras. Aquí está el Sogras Mall. Exactamente. Así que es un lugar donde los turistas sí se acercan. Aquí tenemos una persona que dice que levantó la mano, Mercedes. A ver, vamos a ver. A ver, me apareció el mensaje. Ya tengo varias preguntas. Están preguntando sobre rentas, ¿eh? Uh-huh. Ahora llegamos a eso. Bien. Tengo un montón de preguntas. ¿Avanzamos un punto más? Dale, y después vamos con las preguntas. Les queremos compartir este lote, que en realidad tiene una casa, que Mercedes lo acaba de comprar uno de nuestros inversores, ¿verdad? Uh-huh. Sí, un cliente nuestro que es constructor en Argentina, nos encargó que buscáramos tierra para construir y descubrimos que Hollywood era un lugar ideal, porque la ciudad estaba cambiando la zonificación de ciertos sectores donde todavía hay actualmente casas viejas con grandes terrenos. Toda esa zona muy cercana al downtown de Hollywood se está rezonificando para poder construir ahí multifamily y edificios de apartamentos. Esto hace muy interesante para aquellos desarrolladores que quieren construir aquí en la Florida poder adquirir terrenos que a lo mejor hoy en día todavía hay gente viviendo en esas casas. ¿Cómo es este? ¿Cómo es este caso? Claro, nuestro cliente inversor compró en realidad un terreno, pero en realidad compró una casa. Había una casa en el terreno, con lo cual en este momento, y mientras obtiene los permisos, está recibiendo un alquiler. Sí, porque la casa está alquilada. Claro. Así que mientras le lleva todo el tiempo de trámites para reiniciar su proyecto de construcción, bueno, no tiene un terreno vacío, sino que tiene una casa alquilada. Pero hay otros casos, Eduardo, estuve recorriendo mucho la zona, donde hay terrenos que ya se venden sin la casa. Se ha demolido, o sea, el dueño de la casa la ha tirado abajo para venderlo directamente como terreno,
y hay bastante disparidad de precios, te voy a decir. Sí. Porque hay algunos que... Y esto pasa justamente cuando las zonas cambian su zonificación. Esto que hoy vemos así, un terreno, una casa, inclusive si uno se fija, al borde de la calle ni siquiera está demasiado ordenado. Esto va a cambiar. Habría que hacer una nueva foto dentro de 3 años de ese mismo lugar. Y nos vamos a encontrar no solamente con que allí no va a haber una casa, sino que el barrio va a ser completamente diferente. Sí, totalmente. Por eso hay que estar muy atento, como bien decías, Eduardo, de las decisiones que van tomando las ciudades Así es. y cuáles son los cambios que se vienen, porque ahí es donde están las oportunidades. Ahí están las oportunidades. Exactamente. Vamos a hablar de las rentabilidades, pero antes de ello, me gustaría, Mercedes, que si hay preguntas, sí, así vamos. buscamos la respuesta. Ya contestando, porque si no se nos van a acumular. Sí. Acá tengo muchas preguntas de la zona sur, de la que estuvimos hablando. Sí. ¿A cuánto se alquilan las casas? Ahora se lo mostramos aquí. ¿Qué rentabilidad deja? En el cuadro a continuación. Si hay infraestructura de cloacas, de agua potable, cloacas, si se paga expensas, si en estos barrios se puede tener mascotas. Buena pregunta, y te voy a decir por qué y les voy a decir por qué. Antes de iniciar las construcciones o las zonificaciones, la ciudad se ocupa de la infraestructura, lo que hablábamos antes. La ciudad comenzó ampliando una autopista que ya estaba, y que de la cual de 2 carriles pasó a 4 o 5. Yo me sorprendía cuando recién llegué a este país en el año 89 y veía que se estaban haciendo cosas y decía, ¿para qué harán lo que están haciendo? Claro, con los años me di cuenta de que esa era la señal de que algo iba a haber. Bueno, es que nosotros estamos acostumbrados a ver el proceso inverso, no sé si les suena. Se hace un gran barrio y quedaron chicas las autopistas, entonces hay que agrandarlas. Aquí es todo lo contrario. Primero agrando las autopistas, primero hago las escuelas, primero hago los lugares de trabajo y después comienza la construcción de los barrios. Todos estos barrios, cualquiera sea ellos, tiene cloacas, tiene agua corriente, tiene el tendido eléctrico, tiene todo resuelto. ¿Otra pregunta, Mercedes? Pregunta por si estos barrios que vimos en la zona sur pagan expensas. ¿Y cuánto sería el impuesto inmobiliario? Algunos pagan expensas, otros no. El que mostrábamos, por ejemplo, de las 200 casas, no paga expensas, no es el equivalente de lo que se llama un homeowner association, o el equivalente de lo que sería un condominio, no paga expensas. En algunos casos pagan expensas, son bajas en relación a lo que son las expensas de los edificios. Sí, el condominio ese más nuevo que estábamos viendo, de los townhouse nuevos estrenar, pagan $60. Claro. O sea, y con eso cubre todas las áreas comunes. Claro, supongo que toda la parte del jardín y la limpieza la piscina, externa. Exactamente. Claro. Así que no hay un tema de expensas involucrado, eso lo hace mucho más rentable, como vamos a ver en unos minutos. ¿Y el impuesto inmobiliario, qué porcentaje suele ser? El impuesto inmobiliario, en promedio, es entre el 1.75 y 2% del valor de la propiedad. De la propiedad. Eso es casi una constante, donde el tasador del condado todos los años, el mes de septiembre, hace una tasación de las propiedades, y a partir del mes de noviembre se paga el impuesto inmobiliario en el condado Miami-Dade. ¿Son barrios asfaltados? Esa es una pregunta. La otra pregunta es el tema de los electrodomésticos. Si las construcciones tienen garantía y si incluyen electrodomésticos. Sí, en general las construcciones incluyen los electrodomésticos. Los electrodomésticos pertenecen al propietario en el estado de Florida, y hago esta diferencia porque habíamos hablado en nuestras presentaciones de Detroit, decimos en Detroit los electrodomésticos pertenecen a los inquilinos. Aquí no, aquí los electrodomésticos pertenecen a los propietarios. Las calles están asfaltadas. En verdad, Mercedes, yo no conozco una calle no asfaltada en Miami. No existen calles de tierra. No existe, ni siquiera en la zona agrícola que nosotros mencionamos. Las calles están asfaltadas ahí también. Tenemos preguntas para la zona norte, que estuvimos charlando sobre los terrenos de Hollywood. Me preguntan valores. Bueno,
Yo que estuve haciendo búsqueda de terrenos, les puedo decir que entre 300.000 y 600.000 son los precios que se manejan hoy en ese tipo de terrenos, en esta zona nueva que se ha rezonificado en Hollywood. Todo depende del tamaño de terreno y de lo que se permita construir en cantidad de metros. Así es. Creo que tenemos una mano levantada de Luis. Sí. No, Luis nos preguntaba los precios de los lotes. Bien. ¿Seguimos entonces? Por supuesto, antes, con respecto a los lotes, les quiero aclarar algo. Siempre se hace un estudio previo. O sea, antes de que el cliente decida qué lote elige, hacemos un estudio de factibilidad, un survey, como le dicen acá. Se hacen estudios previos para chequear realmente qué proyecto se puede construir, qué es lo que la ciudad permite y qué beneficios te da la ciudad por hacer un emprendimiento en ese lugar. Exacto. Nosotros verificamos con el Departamento de Planificación de la ciudad a la que corresponde ese lote, esa propiedad, qué se puede hacer, cuáles son las varianzas que la ciudad permite, cómo podemos lograr hacer más de lo que el código dice, qué se puede lograr en definitiva de un lote donde quizás uno piensa construir una casa y finalmente construye 2 o 3 o 4. Acá ya me están preguntando por construcción y tenemos un invitado hoy, Eduardo. Hoy tenemos a nuestro arquitecto, así que si me permiten, avanzo con la rentabilidad y ya vamos a que... Y ya vamos con Gerardo Feldman, que nos va a contar un poco de construcciones. Excelente. Vamos nada más unos minutos con este tema que no deja de ser importante. Vamos a analizar primero qué pasa con una propiedad en Brickell, un condominio. Valor de mercado actual, un estudio, 200, este es un caso real, $230.000. Alquiler por mes, $1.600. Esto da $19.200 por año. Si allí tenemos como gasto la comisión por el alquiler, la administración de la propiedad, el impuesto a la propiedad, las expensas, que miren lo importante que son, en este caso es un condominio, y algún otro egreso anual que puede tener, eso le va a terminar dejando un neto anual de $6.667. ¿Qué porcentaje sobre la inversión significa? Bueno, un 2.9% de rentabilidad. Una rentabilidad muy baja. Una rentabilidad muy baja, estamos hablando de una propiedad en Brickell. Vamos a hacer el mismo análisis, pero considerando que cuando esa propiedad se compró en $140.000. Esa misma propiedad se compró, el inversor la compró en $140.000. Claro, porque si el inversor la compró en la época de la burbuja muy barata, obviamente le va a dar mucho mejor. Pero si la compró ahora carísima... Así es. Este análisis lo hemos hecho con un cliente, inversor, amigo, que justamente tomamos su propiedad para mostrar qué había pasado. Él la compró en $140.000, en la época después de la burbuja inmobiliaria. Claro. Tiene el mismo ingreso, los mismos gastos, le va a dejar los $6.667, pero claro, la rentabilidad sobre los 140.000 ya le está dejando 4.76%. Eso está mejor. Eso está mejor. ¿Y qué pasa con la capitalización que logró? Él compró la propiedad en 140.000. Hoy el valor de mercado es 230, con lo cual se ha capitalizado en el 64.28%. Fue una buena inversión haber comprado esa propiedad en $140.000, aunque hoy le esté dejando el 2.9% a valor de mercado. Los números nos muestran que en realidad sí, ha capitalizado 64.28, y si consideramos cuánto es lo que está obteniendo sobre el precio de compra, le deja el 4.76. Vamos a hacer un análisis, no de un condominio, como es este caso, sino de una casa. Sí, mejor, de una casa, a ver qué pasa. Una casa de las que estuvimos viendo en Florida City. Exactamente, una casa de las que estuvimos viendo. ¿Cuál es el valor de mercado que dijimos de una casa de Florida City? $155.000. Entre $153 y $155.000. ¿A cuánto se alquila por mes? $1.500. Eso nos da $18.000 al año. Va a tener comisiones, va a tener gasto de administración, va a tener impuestos, no va a tener expensas. El que nos preguntaba antes
el tema de expensas en esos barrios, no tiene expensas ese barrio, o en muchos de esos barrios, y si no en algunos casos, como mencionaba Mercedes, son valores muy accesibles. Eso le está dejando $10.400 al año, con lo cual la rentabilidad es del 6.7% anual. En una casa cuyo valor de mercado hoy es entre 153 y $155.000. ¿Cuánto valía esa casa? O ese mismo inversor, ¿a cuánto pudo haber comprado esa casa? Pues la pudo haber comprado en 100.000. De hecho, la pudo haber comprado en menos, porque después de la burbuja inmobiliaria nosotros hemos vendido casas en ese mismo barrio por 59.000, 60, 65.000, y así fue subiendo con el paso de los tiempos. $100.000, el mismo alquiler, los mismos gastos por la comisión, los mismos gastos por la administración, los mismos gastos por el impuesto, sigue sin tener expensas, finalmente los mismos 10.400. Pero ¿cuánto significa de rentabilidad sobre lo que él pagó la casa? El 10.40%. ¿Y cuánto capitalizó? Bueno, la compró en 100.000, hoy tiene un valor de 155, capitalizó 55%. ¿Fue una buena inversión? Sí. ¿Es una buena inversión? Aún hoy es una buena inversión. Esas mismas casas se llegaron a vender en $240.000. ¿Cuál es la proyección que nosotros le damos a esas propiedades? El año que viene esas propiedades van a estar en el orden de los $180.000 todavía. Creo que con esto respondemos a algunas de las preguntas que había, Mercedes, con respecto. Sí, claro, por supuesto. Bien. Vamos a avanzar en dos puntos más y pasamos a Gerardo. Ahí está. Este es un tema en el que me gustaría detenerme. Dice, generalmente la gente emplea más tiempo en la preparación de sus vacaciones que en la planificación de sus inversiones. Nosotros le vamos a proponer que no sea uno de ellos. Le dedique tiempo a la planificación de sus inversiones. Así va a ser una diferencia. Como le dijimos, le brindamos un servicio integral. Brindar un servicio integral significa, vamos a participar, colaboramos con ustedes, nos ocupamos de la registración de la sociedad, la obtención del número del IRS, la apertura de cuenta de banco, el análisis de cada propiedad, el contrato de compraventa, la inspección de la propiedad, la obtención de un préstamo si fuese necesario, el cierre de la transacción, las refacciones. Nos vamos a ocupar de la búsqueda del inquilino, de la administración, y el día que quiera vender la propiedad, también de la venta. Es importante la planificación. Nosotros, Mercedes, esto lo venimos diciendo desde siempre y en todas nuestras presentaciones. Comprar una propiedad, en definitiva, es un punto dentro del total, ¿no? La compra de la propiedad sería esto, aquí, el cierre de la transacción. ¿Qué pasa con todos los demás puntos, eslabones de la cadena que intervienen? Si no lo tiene bien armado, esa compra puede significar un fracaso en su inversión. Vamos a pasar entonces, Mercedes, vamos a poner aquí. Vamos a hablar con Gerardo Feldman. Vamos a buscarlo a Gerardo. Él es argentino, es arquitecto. Ahí lo tenemos a Gerardo. Su empresa se llama Tribeca Group. Hola Gerardo, ¿nos estás escuchando? Buenas, ¿qué tal? Buenas. Ahí se está conectando, Gerardo. Ahí empieza. Hola, Gerardo. ¿Cómo andan, Eduardo? ¿Cómo andan? Un placer que me hayan... ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Gusto escucharte. Estaba fascinado con la explicación súper clara, la verdad, súper clara del mercado. Muy clara. Qué bueno. Mejor explicado imposible. Gerardo, ¿cuántos años hace que vivís en Miami? Yo casi nací en Miami, hace 17 años. 17 años. 17 años que vivo acá y me dedico a la construcción. En este momento estoy, todo tipo de construcción, comercial, residencial, y vi el cambio, porque desde que yo llegué acá en el 2003, vi muchos cambios. Vi cómo se fueron armando los edificios que no existían, cómo fue el crecimiento, la expansión de las autopistas, como decía Eduardo, lo que era San Eáes, que no existía prácticamente. No existía. Era una zona de moteles de 2 pisos. Estaba el Blake Western, Surfside, lo mismo. Surfside es un lugar donde había muy poquito edificio y ahora es uno de los lugares súper top y caros. La cantidad de edificios de lujo, ¿no? De hiperlujo que se ha construido
en Miami es impresionante, no solo en Brickell, en Downtown y en toda la zona costera que estás mencionando, Gerardo. Pero paradójicamente lo que está funcionando hoy son los dos, como los dos extremos. Sí. O Sí. sea, hoy de repente se venden las casas de 10 millones y ves que en los edificios como el Armani, el Porsche, no paran de trabajar y gastar en obra, lo que es, bueno, que es un poco mi trabajo, en Val Harbor, todos esos lugares son edificios muy caros y hacen mucha obra. Yo siento que el mercado del medio es donde está más frenado, digamos, hoy en construcción, ¿no? Ya. Igual el mercado del medio, el intermedio. El intermedio, o sea, y yo veía la rentabilidad que ustedes proponían, es excelente. Porque hoy vos compras algo a la playa y no te da esa rentabilidad. Parecería que cuanto más te alejas de Miami, de lo turístico y de lo lujoso, mejor es la rentabilidad que obtenés. Totalmente. Cuando buscas familias trabajadoras, que son tus inquilinos, familias estables, que priorizan estar cerca de las escuelas y cerca del trabajo. Totalmente. Por eso veo, hoy creo que Eduardo, ustedes lo saben perfectamente, hoy en la playa más de un 2% no te va a dar rentabilidad. Así es. Digamos, pero ahí pasa un poco lo que hablábamos al principio, el inversor busca la rentabilidad emocional. Es lo que quiero, estar cerca de Lincoln Road, sobre la playa, en Val Harbor, por ejemplo. Es buenísimo, pero la rentabilidad es bajísima. Es para vivir. La rentabilidad numérica va a ser muy baja. Sí. Es para vivir. Eso es para disfrutar nada más. Para disfrutar. Bueno, contanos un poquito, Gerardo, que acá tengo muchas preguntas, a ver si me podés ayudar a contestarlas. El proceso de los permisos. Yo sé que depende de cada ciudad, pero más o menos, ¿cómo es la dinámica? Ponele que te viene un cliente y te dice, compré este lote. ¿Cómo se encara todo este proceso para empezar la construcción? Pero primero, el estudio de factibilidad es primordial para saber qué podemos hacer, cada ciudad tiene sus reglas. Esto no es que solo la Florida. Cada lugarcito, Aventura, tiene sus reglas, North Miami tiene sus reglas, North Miami Beach tiene sus reglas, Hallandale tiene sus reglas, bueno, Hollywood y Hallandale son muy parecidos, el sur tiene el lado de Homestead, tiene otras. Una vez que sabemos lo que podemos hacer, cuál es el máximo, después de ahí hacer los planos y el proceso puede llevar, depende de la ciudad, pero puede llevar aproximadamente de 2 meses, depende de la magnitud de 2 meses a 6 meses. Depende si construís un edificio o si vas a reciclar una casa. Totalmente. Vos, por ejemplo, has reciclado muchísimas casas viejas y las has transformado en casas maravillosas. De hecho, estamos trabajando en una de esas. Estamos justo ahora, tengo a la gente trabajando, aprovechando digamos, estos días. Por eso un poquito de ruido, perdón. Digamos, yo trabajo mucho la zona de North Miami, que queda muy cerca de Val Harbor, queda muy cerca de Aventura, queda un poco en el centro de todo, queda 5 minutos de cualquier lado. Pero bueno, el proceso del permiso lleva aproximadamente 2 meses. Una obra nueva puede llevar, de remodelación lleva 2 meses. Pero es viable, digamos, no hay nada, no hay ninguna traba. El lugar más complicado es Miami Beach, digamos, de sacar permisos. Ese es el lugar más complicado. Digamos, toda la zona de Miami Beach. Complicado por la cantidad de trámites que hay que hacer, por el tiempo que lleva. Te piden un montón de papeles, te piden asbesto. ¿Sabes? Vamos a ser honestos, todas las casas que tengan más de 40 años tienen humedad. De hecho, en los países de Sudamérica nosotros vivimos con casas con humedad, generación tras generación. Acá hay que hacer un estudio de la humedad. Claro. Y Miami Beach tiene también el tema del Art Deco, ¿no? Que mucho no se puede remodelar porque tiene que mantener su diseño histórico. Correcto, se llama historical, que no te dejan, digamos, me tocó una vez en un hotel que construí en la 63 y Collins, que tuvimos durante año y medio con Historic, para que tuvimos que mantener las fachadas, o sea, tuvimos que mantener las 4 caras, tiramos el techo y mantuvimos el nombre del hotel y el chandelier. Nos obligó la ciudad a mantener eso. Está bien, para preservar la historia arquitectónica de la ciudad. Sí. Ahora, por ejemplo, es típico que inversores compren casas para reciclar en North Miami.
¿no? North Miami está lleno de argentinos comprando casas para reciclar. Biscayne Park. Biscayne Park, toda esa zona. Ahí no tenés problema con lo histórico. ¿Qué cosas tenés que tener cuidado cuando vas a comprar una casa y cuando vas a la ciudad de North Miami a pedir los permisos para reciclarla? Bueno, primero, si es reciclar una casa existente, donde yo recomiendo reciclar la casa existente por el tema de los taxes. Porque yo compro una casa existente de un valor, o sea, una casa que tiene 50, 60 años, yo voy a pagar la remodelación, si yo mantengo 3 paredes mínimo, mantengo los taxes existentes. Si no, lo tengo que actualizar y pagar por la evaluación actual de la casa. Entonces, eso es parte de una de las, digamos, una cosa es mantener una casa que, vamos a decir, $500.000, vas a pagar $11.000 de taxes, y si no te dicen, esta casa ahora vale 1 millón y algo, vas a pagar el 2% del valor de la propiedad. Pero bueno, pero para hacer eso tenés que estudiar muy bien los cimientos. Pensá que esto se construyó en un pantano, esto es un pantano. Claro. Si las casas las bases no están bien hechas, si las maderas donde se construyó seguramente con estructura de madera, esas maderas están podridas. Claro, porque hay casas muy viejas acá, de los años 20, de los años 30. Entonces hay que andar también con mucho cuidado con la antigüedad de la casa. Si es que fuera una casa para flipear, ¿no? Como se dice habitualmente, compro, reciclo, vendo. Y hay un valor aproximado cuando me preguntan más o menos valores de remodelación, porque hay un valor de construcción y un valor de remodelación, digamos, de que no baja de eso, y creo que alguna vez lo hemos hablado con algún otro que me ha llamado por obras, clientes, y valores están más o menos 150, 160 al pie cuadrado de remodelación. Estamos hablando de una media buena, con una construcción nueva de $300 a $400 el pie. Digamos, esos son valores reales. Claro, perfecto. Y en cuanto a construcción nueva, multifamilies, edificios, ¿has tenido experiencia en ese rubro también? En multifamilies, en remodelación de multifamilies, en la zona de Wynwood. He hecho 2, 3 edificios de remodelación en la buena zona de los años 2007, cuando hablamos 2007, 2009, en Wynwood. Después, la verdad que yo me dedico mucho a lo que es remodelación de apartamentos y remodelación de casas. O sea, casas totalmente destruidas, ponerlas en pie. Que creo que es lo que la mayoría de los inversores, o sea, no vienen con un monto que es remodelación de casa, ¿no? Claro. Muy pocos vienen para hacer un edificio acá. Los valores y los tiempos son muy grandes. Claro. Salvo, por ejemplo, ahora en esta zona de Hollywood que estábamos comentando, que por el cambio de zonificación hay muchos constructores buscando terreno para construir edificios. Es una nueva zona, el código está ahora bastante bueno. Sí. Hay algunas otras zonas. Y te la hacen fácil justamente porque quieren que esa zona crezca. Totalmente. Y es una buena oportunidad. Igual, obviamente, mantener casas es más barato que mantener apartamentos. Sí, por la incidencia de la expensa que recién comentaba Eduardo. Y aparte, cuando rentás, el agua, la electricidad, al jardinero, al piscinero, lo paga el alquiló. El inquilino. Claro. Entonces, en realidad, el dueño se queda solo con el valor del seguro y el property tax. Claro. Igual. Sí. Eso en comparación. Y además, bueno, en una casa vive en una familia y la familia es más estable, ¿no? Se supone, claro. Se supone. En cambio, un departamento de un soltero es como más movedizo. Acá está la costumbre de mudarse mucho y la gente sola se va moviendo según el trabajo. Y aparte hay un tema que los contratos de locación en este país, ustedes lo saben perfectamente, son por un año. Claro. Entonces, cuando llegás los cuadros, como me pasa, uno tiene los cuadros puestos y cuando te vas a dar cuenta falta un mes. Entonces, se te pasó. Me pasó. Le quiero contar a la gente que Gerardo también es especialista en armar estudios de grabación y tiene mucha experiencia en el rubro musical y también comercial, ¿no? Has armado muchas cadenas de restaurantes. Sí. Fabricio estaba preguntando por el valor del metro cuadrado. Bueno, acá es por pie cuadrado, no es por metro cuadrado. Sí. Tienen que calcular los 160 en remodelación y entre 300 y 400 de construcción nueva.
Y una piscina, que también a veces preguntan mucho el valor de una piscina. Sí. Lo más barato hacer una piscina es $38 a $40.000. Eso incluye los permisos, hay que sacar permisos, hay un montón de procesos, digamos, así que realmente es para tener como números que puede variar $5.000, $6.000, pero no, por ahí. Bien. Perfecto. Eduardo, ¿alguna consulta más? Se nos pasó el tiempo, ¿no? Tiempo. Tenemos un montón de preguntas. Vamos a tener que invitar a una nueva presentación para hablar de todo lo que haces, porque convengamos también que Gerardo es un experto en Detroit, así que en algún momento también nos puede hablar del tema propiedades, casas, en una nueva presentación nuestra. Gracias, Gerardo. Con todo gusto. Gracias por participar, Gerardo. Un placer. Gracias. Bueno, nos quedó corta la charla, Nos quedó Eduardo. corto el día de hoy, así que nada, Mercedes, les agradecemos a todos, nuevamente a Gerardo por su participación, a los más de 70 personas que tuvimos escuchando esta presentación aquí, más los que nos hayan escuchado a través del Facebook Live y de YouTube. Y nuevamente, Mercedes, como siempre, gracias y nos veremos el próximo sábado. Sí, antes de despedirme les quiero decir que los invitamos a todos a que nos contacten para poder contestarles todas las preguntas que quedaron pendientes y que el sábado próximo vamos a hablar de franquicias. Franquicias. Todos los sábados vamos cambiando los temas para poder abarcar todas las inversiones que se pueden hacer. Gracias nuevamente a todos. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Saludos, buen fin de semana. Saludos chau, para todos. Chau.